sigue detenido en migración. ¿Sabes hace cuánto tiempo? 7 meses, Cacho. Uno puede ser detenido horas en un aeropuerto, puede ser detenido, no sé, días, y es un exceso semanas, pero no 7 meses sin ver a un juez. A usted lo revisan y lo controlan al extremo, porque usted es sospechoso con el hecho de que es ciudadano boliviano. Y peor así, Carlos, cuando usted no tiene autoridades bolivianas que lo defiendan. Aquí la embajada ha brillado, pero por inoperantes. No han hecho nada. Y es por eso que nos encontramos aquí defendiendo a una persona inocente. Esto es Cabildeo Digital. Bueno, Cachito, pasamos a otra noticia. Estoy preocupada por la suerte de un compatriota. Si me permites. Adelante. Bueno, se llama Juan Carlos Serrate, tiene 59 años, es un empresario agroindustrial cruceño, muy conocido, trabaja en el campo, produce soya desde hace muchísimos años. Bueno, en noviembre del año pasado, uno de sus familiares se casaba, hicieron un matrimonio en Punta Cana, en República Dominicana. Y para allí arrancó Serrate con su esposa, sus hijos, bueno, todos los familiares, y se fueron a pasar unos días en el Caribe, aprovechando el matrimonio de uno de sus familiares. Llegaban familiares desde Miami, desde varios puntos del país, muchos de Bolivia salieron en caravana aérea hacia República Dominicana. Festejaron, pasaron la vacación y estaban de retorno. El 7 de noviembre, Serrate y su familia llegan al aeropuerto de Panamá, que se llama Tocumen, para abordar el vuelo Panamá-Santa Cruz. Me parece que es un vuelo de BOA. Y cuando llegó a migración de Panamá, lo detuvieron. Sin mayor explicación. Sin mayor explicación. No le dieron, como te digo, no le dieron ninguna explicación, ninguna razón. Y sigue detenido por migración. No está detenido por la fiscalía, no está frente a un juez. Sigue detenido en migración. ¿Sabes hace cuánto tiempo? 7 meses, Cacho. Uno puede ser detenido horas en un aeropuerto, puede ser detenido, no sé, días, y es un exceso semanas, pero no 7 meses sin ver a un juez. Fue detenido por el Servicio Nacional de Migración, por agentes de ese Servicio de Migración, de Panamá, sin ninguna orden judicial para hacerlo, y además lo hicieron de una forma arbitraria, vulnerando derechos, por cuanto usted tiene que tener motivos para arrestar a alguien. El primer elemento. Segundo elemento es de que agentes del Servicio de Migración de un aeropuerto o de cualquier zona internacional no tienen potestad para arrestar. Ellos son los controladores del tráfico, pero no tienen potestad. Coronel, ¿y dónde? Eso ocurrió en la zona extraterritorial, en el aeropuerto, que se hacen los embarques internacionales. Aquí en Panamá. Entonces, es acá en Panamá, en el aeropuerto de Panamá. Entonces, el Servicio de Migración lo detiene, habiendo policía internacional y policía de seguridad en los aeropuertos. No lo hicieron, pero se entraron a la zona arbitrariamente a arrestarlo en un lugar donde no se procede, si no es de acuerdo a protocolo y a la ley internacional, Carlos. Se puede arrestar a alguien previo consentimiento del embajador de la República del ciudadano.
Entonces, en este caso no pidieron autorización ni recibieron el permiso para realizar ese arresto por parte del encargado de negocios de la Embajada de Bolivia aquí en Panamá. Esa es la otra Señor arbitrariedad. Serrate, Pero va ¿sigue más allá. detenido? Claro que sigue, Carlos, pero hay un asunto que va más allá. Sí. El señor Serrate no es una persona extraditable, no tiene activado sello rojo y tampoco tiene procesos de extradición por ningún motivo. Es decir, al segundo día que lo arrestaron, que le dieron la detención, el fiscal general de Asuntos Internacionales, encargado del caso, presentó una orden de arresto por parte de una corte de Nueva York, es decir, una corte federal de Nueva York para su arresto. Eso mostró recién después de 24 horas. Pero hay un asunto importante, de que haciendo las investigaciones en Nueva York, la persona que rubrica, es decir, por la corte, de que esa orden de arresto había emanado de esa corte, era completamente falsa. No la habían hecho nunca. Y resulta de que esa persona que negó haber alguna orden de detención para el señor Serrate, ha extendido a uno de los abogados un certificado de que contra el señor Serrate no existe investigación criminal ni en la actualidad está en proceso alguno por el tráfico de estupefaciente o por cualquier otro delito. Entonces, esa certificación que se ha obtenido en este mes, precisamente a fines del mes de mayo, se ha presentado y hemos venido a presentar a todas las autoridades competentes aquí en Panamá. Entonces, ¿qué es lo que se detecta, Carlos? De que hay una organización criminal que se ha reactivado en la región para realizar extorsiones a personas prósperas y a personas empresariales ligadas a la empresa. Entonces, es una organización criminal que no es el único que está detenido acá por ese caso. Ahora, entonces, ¿por qué cree que se resulta tomaron de que ¿por qué cree que se tomaron con el señor Serrate en particular? hay una especie de venganza y de sacarlo del circuito precisamente de la actividad empresarial. Y esos probablemente hubieran tenido el contacto, hubieran armado todo con esa cúpula de esa organización criminal y han procedido a emboscarlo en el aeropuerto de precisamente de Panamá. Lo han emboscado porque lo dejaron pasar, Carlos, lo dejaron pasar y al retorno lo esperaron bajando las escaleras del avión. Cuéntenos un poquito, Entonces, ¿quién es Juan Carlos Serrate para que los podamos ubicar más correctamente? Carlos, Juan Carlos Serrate es un empresario cruceño dedicado al agro, prácticamente tiene empresas familiares y que siempre se han dedicado a la agricultura, a la ganadería y básicamente esa es su fuente de ingreso y la forma de trabajo. El señor Serrate no tiene absolutamente ningún proceso por este ni otro motivo en Bolivia. Tampoco tiene en los Estados Unidos. Entonces, el problema de fondo es que estas organizaciones criminales, donde hay nacionales, connacionales y extranjeros, están operando en toda la región con la complicidad de autoridades políticas y judiciales. Eso le iba a preguntar, ¿es una cuestión estrictamente delictiva de una organización delictiva o hay algún componente político también?
desde el punto de vista, el señor Serrate no tiene actividades políticas ligadas a favor ni en contra de nadie, de partidos políticos en la actualidad. Sin embargo, el problema es que estas cúpulas delincuenciales tienen vínculos con autoridades políticas y también tienen vínculos con autoridades judiciales. Entonces, son organizaciones de muy alto nivel, lo que nosotros llamábamos antes delincuentes de cuello blanco. Entonces, hacen las cosas muy bien hechas, hacen el seguimiento durante semanas y meses hasta que cuentan con toda la documentación fraguada y la presentan para que procedan con la detención. Imagínese al extremo de haber firmado, de haber fraguado prácticamente una orden de arresto de una Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Completamente Jorge, falsa. De manera de que... ¿Cómo va a hacer ahora usted para poder lograr la libertad del señor Serrate? Lo que estamos haciendo ahora es denunciar públicamente a los medios y a la sociedad panameña al mismo tiempo que estamos, o sea, la denuncia pública al pueblo panameño es para alertar que existen organizaciones criminales ligadas a esta actividad y que están perjudicando la imagen de un pueblo, de un Estado. Pero por otro lado, el tema está en que hemos presentado jurídicamente toda la documentación de descargo donde estamos prácticamente demostrando de que esa orden de arresto es una orden apócrifa. Y ya la hemos presentado entre ayer y ahora a todas las autoridades de la Procuraduría, de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Cosa de que el señor, estamos demostrando, Carlos, que el señor Juan Carlos Serrate no es extraditable. Y además, que el señor Juan Carlos Serrate, de estar simplemente con una gestión de extradición, lo han llevado a una cárcel de máxima inseguridad donde peligra su vida, es peor que Chonchocoro. Y por otro lado, están estigmatizando a todo ciudadano boliviano como personas que son probablemente narcotraficantes. A usted lo revisan y lo controlan al extremo, porque usted es sospechoso con el hecho de que es ciudadano boliviano. Y peor así, Carlos, cuando usted no tiene autoridades bolivianas que lo defiendan. Aquí la embajada ha brillado, pero por inoperantes. No han hecho nada. Y es por eso que nos encontramos aquí defendiendo a una persona inocente. Jamás vamos a defender a personas ligadas al narcotráfico o a delitos criminales que dañen a la sociedad. Entonces, pero cuando hay una injusticia, hay que hacerlo. Y hay que prevenir a las personas, hay que prevenir a la sociedad de la reactivación de organizaciones criminales grandes. Perfecto. Entonces, el gobierno panameño tiene que tomar cartas en el asunto. Y entonces, claro, los familiares de Serrate y abogados, en fin, han ido hasta Estados Unidos a averiguar si había algún cargo, ¿no? Si el FBI tiene alguna persecución, si la Policía Internacional lo tiene en la lista de buscados, algo, y no hay nada. Y las autoridades bolivianas no reclaman por él. Esto es muy grave, muy grave. Yo menciono esto porque a cualquiera le puede pasar. Y esto, es decir, el tiempo que ha pasado, Cacho, 7 meses detenido en migración de Panamá, es un abuso de poder, una violación de todos los derechos que te puedas imaginar.
derechos migratorios, derechos humanos, derechos procesales, en fin, no hay una acusación, no hay una acusación. Entonces, reclamo a las autoridades bolivianas que al margen de posiciones políticas, porque el señor Serrate ni siquiera es político, es un empresario, la obligación del Estado boliviano es de defender a sus nacionales, y entonces no ha ido el cónsul, no ha ido el embajador, no ha ido nadie a defenderlo. Me parece terrible. Caramba, sí, realmente es una noticia muy preocupante porque podemos estar expuestos otros bolivianos, de la condición que sean, ante este tipo de abusos, sobre todo en un país que no es de las características de detener gente por detenerlos. Pero bueno, que no sé qué estará ocurriendo con el señor Serrate. Sí, a propósito de eso, hoy hay la posesión del nuevo presidente, ¿no? Que es un emisario, es un presidente que que ha ganado las elecciones, ha arrasado, pero a nombre, ¿no? Es subsidiario del anterior presidente que estaba detenido, ¿no? Martinelli, acusado de corrupción, etcétera, y ganaron, arrasaron. Bueno, pero esta nueva administración no tiene nada que ver con nuestro compatriota. Esperemos más bien que la nueva administración lo libere de manera inmediata. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.